Atención Venezuela, atención mundo entero. Lo que muchos consideraron imposible durante más de un cuarto de siglo, hoy es una realidad que sacude los cimientos de todo el hemisferio occidental. Las imágenes que están recorriendo el planeta en este preciso momento marcan el colapso definitivo del último bastión del chavismo en el Palacio de Miraflores. Delcy Rodríguez, la mujer que intentó heredar el trono de hierro tras la espectacular captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, ha sido finalmente escoltada fuera del poder en una operación que combina la traición interna más sangrienta con la precisión quirúrgica de la inteligencia estadounidense. No estamos hablando de una transición pacífica, estamos hablando de una capitulación total ante las cámaras. Fuentes de alta credibilidad desde Washington y Caracas confirman que el video filtrado hace apenas unos minutos muestra a una Delcy Rodríguez despojada de sus trajes de miles de dólares, rodeada no por guardias de honor leales, sino por agentes federales y militares venezolanos que han decidido vender su lealtad al mejor postor. La caída de la llamada virreina de Trump no es un accidente. Según informes de inteligencia que hemos procesado, el nivel de corrupción detectado en las últimas 72 horas supera cualquier cifra previa. Mientras el pueblo venezolano buscaba comida en la basura, la red financiera de los hermanos Rodríguez habría desviado más de 500.000 millones de dólares a cuentas secretas en paraísos fiscales y bancos de Hong Kong, una cifra que multiplica por 10 cualquier estimación anterior. Esta fortuna, amasada a través del control absoluto de la industria petrolera y el tráfico de oro de sangre del arco minero, fue lo que finalmente selló su destino. Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, no estaban jugando cuando advirtieron que el tiempo de las negociaciones en la sombra se había terminado. El ultimátum fue claro: o entregaban las llaves de la nación o enfrentarían el mismo destino que Maduro en una celda de 3 metros cuadrados en Nueva York. En el video captado por drones de alta tecnología, se observa el momento exacto en que la estructura de mando se rompe. Vemos a Delcy Rodríguez salir por la puerta lateral de Miraflores, esa misma puerta que usó para ordenar la represión de miles de ciudadanos. Su rostro, antes desafiante en las cadenas nacionales, hoy refleja el terror de quien sabe que no hay lugar en la tierra donde esconderse. Expertos geopolíticos señalan que esta salida forzada es el resultado de un quiebre interno con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, quienes en un acto de desesperación por salvar sus propias cabezas habrían facilitado el acceso de las fuerzas especiales a los sectores más profundos del palacio. La tensión en Caracas es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. No hay música de fondo, no hay aplausos forzados de milicianos, solo el eco de las botas militares sobre el mármol frío de una dictadura que se desmorona. La economía venezolana, que ya se encontraba en estado vegetativo, ha recibido un impacto de choque. La bolsa de valores y los mercados internacionales están reaccionando a la posibilidad de que Estados Unidos asuma el control administrativo total de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Marco Rubio ha sido enfático: no se permitirá que una sola gota de crudo siga financiando la maquinaria de terror de los colectivos armados. La orden de Washington es la estabilización inmediata, pero bajo un tutelaje de hierro que no admite errores. Este es el fin de la era de la impunidad para la élite heredera del chavismo, una generación que pensó que podía vivir como reyes a costa del hambre de 30 millones de personas. El video de Delcy siendo escoltada es la prueba final de que el miedo ha cambiado de bando. Los detalles que emergen de las últimas horas dentro de las paredes de Miraflores pintan un cuadro de demencia y desesperación absoluta que supera cualquier ficción cinematográfica. Según fuentes presenciales que lograron desertar en medio del caos, Delcy Rodríguez no abandonó el poder con la frialdad que suele mostrar ante las cámaras. Al verse acorralada por los comandos de la operación conjunta, la mujer que manejó los hilos del destino venezolano sufrió un colapso nervioso de proporciones épicas.
Se informa que, en un arranque de furia incontrolable, destrozó mobiliario histórico de un valor incalculable, incluyendo piezas de la época de la independencia, mientras gritaba maldiciones contra sus propios generales, a quienes acusaba de haberla vendido por unas cuantas monedas de plata. Testigos aseguran que sus alaridos se escuchaban hasta los sótanos del palacio, donde aún permanecían detenidos bajo tortura varios disidentes políticos. La imagen de la otrora todopoderosa vicepresidenta, con el cabello desordenado y la ropa desgarrada tras intentar agredir a los oficiales que la custodiaban, es el símbolo definitivo de una tiranía que ha perdido no solo el control del país, sino también el control de su propia cordura. Pero la verdadera magnitud del desastre se encuentra bajo tierra. Durante la incursión, equipos de búsqueda avanzada de la inteligencia aliada descubrieron un complejo de túneles secretos blindados con tecnología que no pertenece a este continente. Dentro de estas bóvedas ocultas, el hallazgo fue escalofriante. No solo se encontraron documentos que vinculan al régimen con redes de terrorismo global, sino una reserva física de lingotes de oro y divisas en efectivo que asciende a la astronómica cifra de 800,000 millones de dólares. Repito, 800,000 millones de dólares ocultos bajo el concreto, mientras el salario mínimo de un trabajador venezolano no alcanza para comprar un cartón de huevos. Este tesoro robado, equivalente a casi la mitad del Producto Interno Bruto de naciones desarrolladas, estaba destinado a financiar una huida masiva de la cúpula hacia refugios seguros en el Medio Oriente y Rusia. La operación de extracción no solo capturó a la líder, sino que confiscó el botín más grande de la historia criminal moderna, dejando a la red de apoyo internacional del chavismo totalmente desfinanciada y en estado de pánico. En Washington, la respuesta ha sido una demostración de fuerza sin precedentes. El secretario de Estado Marco Rubio ha confirmado que la flota del Comando Sur ha establecido un bloqueo naval total con más de 50 buques de guerra posicionados a escasas millas de las costas venezolanas, listos para interceptar cualquier intento de rescate por parte de potencias extranjeras. No hay margen para el error. La directriz de la Casa Blanca es clara. Cualquier aeronave o embarcación que intente violar el espacio soberano de la nueva administración provisional será neutralizada de inmediato. La presión económica ha escalado a un nivel de asfixia absoluta. Se han congelado más de 10,000 cuentas bancarias vinculadas a testaferros y familiares de la élite gobernante en todo el mundo, desde las Islas Caimán hasta los Emiratos Árabes Unidos. El mundo está siendo testigo de cómo se desmantela pieza por pieza la maquinaria de una cleptocracia que se creía eterna. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el silencio sepulcral ha sido reemplazado por un rugido de incertidumbre. Los colectivos armados privados de sus pagos millonarios tras la incautación del tesoro de Miraflores han comenzado a enfrentarse entre ellos en una guerra fratricida por los restos del poder. La caída de Delcy Rodríguez ha dejado un vacío que nadie se atreve a llenar. Los analistas internacionales sugieren que el nivel de infiltración de la inteligencia estadounidense es tan profundo que incluso los guardias personales de los hermanos Rodríguez estaban bajo nómina de la Agencia Central de Inteligencia. Desde hace más de 2 años, cada paso, cada conversación, cada transacción de los últimos 700 días fue grabada y transmitida en tiempo real a los centros de mando en Florida. La captura de la virreina no es el fin del proceso, es el comienzo de una purga sistemática que promete no dejar piedra sobre piedra en la estructura del Estado criminal. El rastro de la traición que llevó a la caída de Delcy Rodríguez se extiende mucho más allá de las fronteras de Venezuela, llegando a las oficinas más oscuras de la inteligencia en el Medio Oriente y Europa del Este. Según documentos clasificados recuperados de los servidores privados en el sótano de Miraflores, la red de corrupción no solo involucraba el desvío de fondos públicos,
sino una operación de lavado de activos a escala planetaria que movía más de 700.000 millones de dólares anuales a través de empresas fachada en Turquía e Irán. Esta cifra, que deja pequeña cualquier otra trama de corrupción en la historia de la humanidad, era el pegamento que mantenía unidos a los generales del alto mando militar. Sin embargo, cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la dirección estratégica de la nueva administración, logró bloquear los accesos satelitales a estas cuentas, la lealtad se evaporó en cuestión de segundos. Los mismos hombres que juraron defender la revolución hasta la muerte fueron los que abrieron las puertas blindadas para que la virreina fuera capturada. Uno de los detalles más perturbadores que ha salido a la luz es el papel del sofisticado sistema de vigilancia que el propio régimen instaló para espiar a sus ciudadanos y que terminó siendo su propia soga. Se ha confirmado que el famoso reloj de pulsera que Nicolás Maduro ostentaba con orgullo, una pieza de relojería suiza valorada en más de $1 millón, contenía un microchip de geolocalización de grado militar insertado por agentes dobles dentro de su círculo íntimo. Este dispositivo permitió a las fuerzas especiales seguir cada uno de sus movimientos, incluso dentro de los búnkeres más profundos, y fue la pieza clave para la extracción de Delcy Rodríguez. Se dice que al momento de su detención, la funcionaria intentó destruir varios dispositivos electrónicos, lanzándolos contra las paredes, en un estado de paranoia total, gritando que había sido vigilada por sus propios guardaespaldas durante años. La realidad es que el nivel de infiltración era tan absoluto que la inteligencia aliada conocía hasta el contenido de sus conversaciones privadas en la mesa del desayuno. Mientras la cúpula se desintegra, el impacto en la industria petrolera ha sido sísmico. Informes técnicos revelan que la administración de los hermanos Rodríguez había convertido a la estatal petrolera en una gigantesca lavadora de dinero negro, donde se procesaban más de 3 millones de barriles diarios que nunca figuraron en los libros oficiales. Este petróleo fantasma era vendido en mercados negros internacionales para financiar no solo el lujo de la élite, sino también la compra de armamento pesado y sistemas de interferencia electrónica. Hoy, con el control de las refinerías en manos de una junta de transición supervisada por expertos de Houston, se estima que la recuperación de estos activos robados podría inyectar de inmediato más de $900.000 millones a la reconstrucción del país. Es una cifra que garantiza que Venezuela no solo saldrá de la crisis, sino que podría convertirse en la potencia económica más influyente de todo el continente en menos de una década, siempre y cuando se erradique hasta el último rastro del virus chavista. La situación de los llamados herederos del poder es igualmente desesperada. Los hijos de los jerarcas, acostumbrados a una vida de excesos en las capitales europeas y mansiones en Florida, están viendo cómo sus visas son revocadas y sus propiedades confiscadas en una operación relámpago coordinada por la Interpol. Se reporta que más de 500 familiares directos de la cúpula están actualmente retenidos en diversos aeropuertos del mundo, intentando huir hacia países sin tratados de extradición. El pánico es total. No hay lugar seguro para quienes se lucraron con la miseria del pueblo. La caída de Delcy Rodríguez es el mensaje más potente enviado hasta ahora. Si ella, la mujer más protegida del continente, pudo ser escoltada fuera de su palacio como una criminal común, nadie en la estructura del régimen está a salvo. La cacería ha comenzado y no se detendrá hasta que se recupere el último centavo robado a la nación. Mientras la noticia de la captura de Delcy Rodríguez se propaga como un incendio forestal por las redes sociales, el caos dentro de la estructura militar venezolana ha alcanzado niveles apocalípticos. Fuentes de inteligencia en el terreno reportan
que lo que estamos presenciando es una verdadera noche de los cuchillos largos en el seno de las Fuerzas Armadas. Vladimir Padrino López, el hombre que durante años fue el garante de la estabilidad del régimen, se encuentra actualmente en un paradero desconocido, aunque los rumores más fuertes sugieren que está intentando negociar su propia entrega a cambio de no ser enviado directamente a una prisión de máxima seguridad en el estado de Colorado. Se dice que Padrino López, al ver que los satélites estadounidenses habían bloqueado todas las comunicaciones del comando estratégico, sufrió un colapso de autoridad tan grave que sus propios subordinados lo encañonaron en su despacho de Fuerte Tiuna. La desbandada es total. Generales que hace una semana juraban lealtad eterna al socialismo del siglo XXI, ahora están quemando uniformes y archivos clasificados mientras intentan cruzar la frontera hacia Brasil con maletas llenas de diamantes y billetes de alta denominación. La magnitud del saqueo que está saliendo a la luz es tan vasta que desafía la comprensión humana. Los peritos financieros de la nueva administración provisional, respaldados por expertos del Banco Mundial, han detectado una red de túneles financieros que movieron más de $1 trillón en la última década. Repito, $1 trillón. Esta suma astronómica no solo proviene del petróleo, sino de una operación masiva de minería ilegal de tierras raras y uranio en el sur del país, vendida secretamente a potencias extranjeras para financiar programas de armamento prohibido. Se ha descubierto que Delcy Rodríguez supervisaba personalmente una unidad de inteligencia dedicada exclusivamente a extorsionar a empresarios internacionales, exigiendo pagos de hasta $1,000 millones por cada contrato de infraestructura. La codicia era tan extrema que incluso los suministros médicos enviados por organismos humanitarios eran interceptados y vendidos en el mercado negro para alimentar las cuentas bancarias de la élite en Suiza y Singapur. En el plano geopolítico, la reacción de los aliados tradicionales del régimen ha sido de un silencio sepulcral que delata su complicidad. Moscú y Beijing han retirado discretamente a la mayoría de su personal diplomático y técnico, dejando a los remanentes del chavismo a su suerte. Marco Rubio ha sido tajante al respecto, declarando que cualquier intento de interferencia externa será considerado un acto de guerra contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. La flota del Comando Sur ha establecido una zona de exclusión aérea total sobre el territorio venezolano y se informa que cazas de quinta generación están realizando patrullajes constantes para evitar que aeronaves cargadas con el botín de la nación escapen hacia el Caribe. La presión es tan asfixiante que se reporta que varios altos cargos se han quitado la vida antes de enfrentar la humillación de ser capturados y exhibidos ante el mundo en trajes de prisionero color naranja. Dentro de los centros de detención temporales, la situación de los capturados es de una degradación absoluta. Informes filtrados indican que Delcy Rodríguez, en su celda de aislamiento, ha pasado por estados de euforia maníaca y depresión profunda. Se dice que pasa las noches gritando nombres de exaliados, acusándolos de ser agentes de la Agencia Central de Inteligencia y que en sus momentos de mayor delirio intenta negociar su libertad ofreciendo las coordenadas de depósitos secretos de plutonio que supuestamente el régimen ocultaba en la selva amazónica. Esta caída desde la cima del poder absoluto hasta el fango de la locura es el recordatorio más crudo de que ningún imperio construido sobre la sangre y el hambre es eterno. El pueblo de Venezuela, mientras tanto, observa estas escenas con una mezcla de júbilo y sed de justicia, esperando que este sea realmente el amanecer de una era donde la ley y la dignidad vuelvan a ser el norte de la nación. La caída de Delcy Rodríguez no es solo el fin de una figura política, es el desmantelamiento de la estructura financiera más oscura que haya operado jamás en el hemisferio occidental. Fuentes de inteligencia financiera en la ciudad de Nueva York y en el Distrito de Columbia confirman que el rastro del dinero recuperado
en las últimas horas ha permitido identificar una red de más de 5.000 empresas de maletín que operaban en todos los continentes. El monto total del saqueo, que ahora se estima en la cifra estratosférica de $1.500.000.000.000, representa el robo más grande perpetrado contra una nación en la historia moderna. Este capital, que fue succionado de las venas de la industria petrolera y de las reservas de oro del país, servía para mantener una red de espionaje global y para comprar voluntades en organismos internacionales. Sin embargo, con la captura de la virreina, los archivos digitales que contenían los nombres de todos los beneficiarios han caído en manos de la justicia federal estadounidense. Se dice que el pánico ha llegado incluso a capitales europeas, donde políticos y empresarios que aceptaron sobornos del chavismo están ahora bajo investigación criminal. Mientras tanto, en el centro de detención donde se encuentra recluida Delcy Rodríguez, los informes describen una situación de total degradación psicológica. La mujer que una vez se burló de las sanciones internacionales desde el podio de las Naciones Unidas, ahora pasa las horas caminando en círculos en una celda de alta seguridad, hablando sola y exigiendo ver a su hermano Jorge Rodríguez, de quien se dice que ha intentado quitarse la vida tras conocer la captura de su hermana. Expertos en psiquiatría forense sugieren que el nivel de delirio es tal que la detenida ha comenzado a confesar crímenes de los cuales ni siquiera era sospechosa, con la esperanza de obtener una reducción en su condena. Ha revelado la ubicación de depósitos de armas químicas ocultos en zonas industriales y la identidad de agentes encubiertos que el régimen mantenía infiltrados en diversos gobiernos de América Latina. La caída de la cúpula ha provocado un efecto dominó donde la lealtad ha sido reemplazada por el instinto de supervivencia más primario. En el terreno militar, el avance de las fuerzas de paz y la consolidación de la Junta de Transición han neutralizado casi por completo a los colectivos armados. Se informa que más de 10.000 de estos milicianos, privados de sus líderes y de sus fuentes de financiamiento, han depuesto las armas tras recibir un ultimátum de 24 horas. La nueva administración, respaldada por la tecnología de vigilancia de última generación proporcionada por Washington, ha logrado identificar y capturar a los cabecillas de estas bandas criminales en operativos relámpago que duraron apenas unos minutos. El control sobre las comunicaciones es absoluto. Cada mensaje enviado a través de aplicaciones de mensajería cifrada está siendo interceptado y analizado por sistemas de inteligencia artificial, lo que ha permitido anticipar cualquier intento de insurgencia o sabotaje. El territorio venezolano está ahora bajo un domo de seguridad que no permite ni el más mínimo movimiento sospechoso. Desde el punto de vista económico, la transición ha comenzado a dar sus primeros frutos en un tiempo récord. Bajo la supervisión del equipo de expertos liderado por Marco Rubio y asesores de alto nivel del Tesoro, se ha anunciado la creación de un fondo de emergencia para la reconstrucción nacional, financiado inicialmente con los primeros $200.000 millones confiscados a la élite chavista. Los mercados internacionales han reaccionado con una euforia sin precedentes y se estima que el valor de la nueva moneda, respaldada directamente por las reservas de oro recuperadas, podría estabilizarse en cuestión de semanas. El fin del monopolio del Estado sobre la producción ha abierto las puertas a inversiones masivas de las principales corporaciones globales que ven en la nueva Venezuela una oportunidad de crecimiento similar al Plan Marshall en la Europa de la posguerra. La era del hambre y la hiperinflación ha sido enterrada bajo el peso de una justicia que no conoce fronteras. El capítulo final de esta tragedia nacional se está escribiendo con la tinta de la justicia más implacable que el mundo haya presenciado en el siglo XXI. Mientras las imágenes de Delcy Rodríguez abordando un avión de la Justicia Federal estadounidense bajo un despliegue de seguridad nunca antes visto dan la vuelta al mundo, la magnitud total del desfalco ha sido finalmente certificada
por organismos internacionales no son 1.000 millones, ni 100.000 millones. La cifra definitiva del saqueo perpetrado por la cúpula chavista ha sido fijada en 2 trillones de dólares. Esta cantidad de dinero, suficiente para alimentar a todo el continente africano por una década, fue extraída sistemáticamente de las entrañas de Venezuela, dejando tras de sí un cementerio de industrias y sueños rotos. Sin embargo, la operación de recuperación de activos liderada por la administración de Washington ya ha logrado repatriar los primeros 500.000 millones de dólares, los cuales han sido depositados en una cuenta soberana blindada para dar inicio a la reconstrucción total de la infraestructura del país. El lema en Washington es claro: ni un centavo del sudor venezolano se quedará en los bolsillos de los tiranos. En el corazón de Caracas, el Palacio de Miraflores está siendo sometido a un proceso de desinfección institucional y simbólica. Se informa que las estatuas y monumentos que glorificaban la era del socialismo del siglo XXI están siendo removidos y fundidos para construir nuevas escuelas y hospitales. La caída de Delcy Rodríguez ha provocado una catarsis colectiva que ha llevado a millones de personas a las calles, no para protestar, sino para celebrar el inicio de una era de libertad absoluta. Los analistas geopolíticos coinciden en que la doctrina Rubio ha redibujado el mapa de influencias en la región. Venezuela ha pasado de ser un estado paria y exportador de inestabilidad a convertirse en el nuevo motor económico de las Américas. Se estima que, con la apertura total de los mercados y la seguridad jurídica garantizada por la nueva Junta de Transición, el Producto Interno Bruto del país crecerá a una tasa del 20% anual durante los próximos 15 años, un fenómeno económico que los expertos ya califican como el milagro caribeño. El destino de los responsables es ahora una celda de concreto en territorio estadounidense, donde enfrentarán cargos por narcoterrorismo, crímenes de lesa humanidad y el robo más grande de la historia. Delcy Rodríguez, según reportes de sus custodios durante el vuelo de extradición, ha caído en un estado de mudez absoluta, con la mirada perdida en el horizonte del océano que separa su pasado de opulencia de su futuro de encierro. No habrá indultos, no habrá negociaciones de última hora y no habrá escondites seguros. La red de inteligencia global ha dejado claro que cualquier país que intente dar refugio a los remanentes del régimen enfrentará sanciones económicas que borrarán su economía del mapa. El mensaje para el resto de los dictadores del mundo es ensordecedor. La era de la impunidad ha terminado. Venezuela hoy no solo recupera su democracia, sino su alma. Las fronteras, que antes eran escenarios de dolor y migración forzada, ahora son los puntos de entrada para miles de profesionales que regresan para levantar el país. La historia recordará este día como el momento en que la luz de la libertad perforó la oscuridad de 26 años de tiranía. La caída de la virreina y la captura de la cúpula no son solo un cambio de gobierno, sino la erradicación total de un sistema criminal que intentó destruir a una nación y fracasó estrepitosamente. El video de Delcy Rodríguez siendo escoltada fuera de Miraflores es el punto final de un libro de terror y el primer párrafo de una historia de gloria. La justicia ha llegado, el futuro ha comenzado y Venezuela es por fin y para siempre libre.